Ahora a las Escrituras, quisiera empezar leyendo un versículo de la palabra en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Segunda Corintios 5 es un pasaje conocido por muchos y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos a ti en esta mañana con este pasaje en mente, el cual nos dice, nos instruye que si alguna persona está en Cristo, es una nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Padre, para que a través del mensaje del día de hoy y del siguiente domingo, nosotros podamos tener un entendimiento más completo de cómo es que esto toma lugar y cuáles son estas cosas nuevas que son una realidad para aquellos que están en Cristo. También, Padre, quisiéramos pedirte para que aquellos que están sin Cristo puedan entender su condición y puedan ser traídos a una relación para que ellos también puedan estar en Cristo y puedan experimentar cosas nuevas, aquellas cosas nuevas que tú, Señor, nos concedes en tu Hijo Jesús. Y es en su nombre que pedimos que tú obres esto para tu honra y tu gloria. Amén. El título del mensaje es Todas las cosas son hechas nuevas. Y la semana pasada nos estuvimos gozando al contemplar cuán inmensamente es que nosotros, los que estamos en Cristo, cuán inmensamente nosotros somos bendecidos. Y por lo cual aseverábamos la semana pasada que no hay ninguna persona en todo el universo que fuese más bendecida que aquella que está en Cristo. El cristiano es la persona más bendecida en todo el universo. Y en ese mensaje mencioné que los que están sin Cristo quisieran quizá tener en sus vidas un borrón y cuenta nueva. Hay un deseo en las personas que si les fuese posible, quisieran tener un nuevo empezar, una nueva oportunidad para volver a vivir sus vidas, para volver a vivir sus matrimonios, para volver a criar a sus hijos, para volver a prestar atención a muchas otras relaciones que han llevado en su vida y que se dan cuenta que han tenido muchos fracasos. Y si se les concediese un deseo, y entre las opciones que se les ofrece se encuentra la oportunidad de volver a vivir, la mayoría o quizá todas las personas tomarían la oportunidad de volver a vivir sus vidas para no cometer los errores que cometieron, para no cometer las malas decisiones que tomaron, para cambiar la conducta indebida que muchos tuvieron. Pero ¿sabe qué? Lamento tenerles que informar que eso solamente pasa en una película de Hollywood. Para la persona sin Cristo no hay en realidad tal oportunidad. La realidad es que para las personas sin Cristo, borrar su pasado, escapar las consecuencias de sus decisiones y sacar algo bueno de todo ello, sin Cristo les es imposible. Sin embargo, como acabamos de leer, Dios dice que Él hace todo nuevo para aquel que está en Cristo.
En Cristo sí hay cosas nuevas, sí hay una posibilidad, una, mejor dicho, realidad de una vida nueva. Y el pensamiento de todo esto es grandioso. Las posibilidades que se levantan son ilimitadas. Dios en Cristo ha hecho todo nuevo y lo ha hecho para restaurar todo para su gloria. ¿Y cómo puede ser esto posible? Bueno, lo que les puedo decir es lo que para nosotros en nuestro poder y capacidad es absolutamente imposible. Dios en su maravillosa y gloriosa gracia ha hecho que todo sea nuevo para los que están en Cristo su Hijo. De forma que toda la humanidad tiene esta invitación de Dios para poder tener una vida nueva. Y nosotros los creyentes somos aquellos que de toda la humanidad podemos disfrutar esa vida nueva. Ahora bien, para poder examinar esto, quisiera compartir con ustedes varios puntos y sinceramente que el tiempo sé que no me va a alcanzar para hacerlo el día de hoy. Okay, así que me tomará pues el mensaje el día de hoy y Dios mediante el próximo domingo para poder cubrir esto de aquí. Pero si necesitamos empezar para poder entender cómo es que esto toma lugar, tenemos que empezar por ver en el primer punto el nuevo pacto. Y si está en pantalla, por favor, okay, el título Newness Has Come, y el primer punto es de que tenemos que empezar por el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y para esto quisiera que vayamos a Jeremías, al capítulo 31. Dicho sea de paso, para aquellos que estuvieron el día de ayer con el grupo de la iglesia y las otras iglesias que nos reunimos en Hollywood, que quizá diga, ayer el hermano del pastor Jorge Trujillo predicó acerca del nuevo pacto. Sí, bueno, yo también tenía pensado predicar acerca de esto. Toda esta semana, mientras estuve en Perú, estuve meditando acerca de todo esto también. Y queremos pues ir al libro de Jeremías y vamos a leer en el versículo 31 del capítulo 31. Queremos empezar nuestra lectura en el versículo 31 e ir hasta el versículo 37. Dice así la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Mire, para poder entonces entender cómo es que lo que yo en mis propias capacidades no puedo hacer de tener
un nuevo inicio, una nueva vida. Y para entender cómo Dios sí lo puede hacer, tenemos que ir al principio de todo, la fuente de donde emana todo esto. Y tenemos que ir entonces al nuevo pacto. Y para entender el nuevo pacto, es que en realidad tenemos que entender primeramente que el nuevo pacto se remonta a un tiempo donde era antes del tiempo. Es decir, se remonta a la eternidad. Antes del tiempo es que Dios diseñó lo que entendemos es el nuevo pacto. Si viene conmigo al libro de Lucas y vamos a ver Lucas 22:20, Efesios 1:4 y Primera de Pedro 1:20, de allí vamos a nosotros poder entender que este nuevo pacto en realidad tomó lugar antes de la fundación del mundo. Primeramente, Lucas 22:20. Mire lo que dice el Señor Jesús la noche que fue entregado. Él anuncia lo siguiente, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Ok? Tengan eso en mente. Ahora vamos al libro de Efesios, por favor, al capítulo 1, al versículo 4. Más adelante, Efesios 1:4. Mire lo que dice allí. Según Dios nos escogió en Él, y Él ahí se refiere a Jesús, Dios nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Dios nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo. Y luego dice en Primera de Pedro, más adelante en el capítulo 1, el versículo 20, lo siguiente. Primera de Pedro 1:20, dice así, hablando una vez más de Jesús, y quizá para tenerlo esto claro, versículo 19 leemos: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Si usted pone junto estos tres pasajes que hemos leído, podemos nosotros con claridad ver lo siguiente. El pacto que Dios ha hecho, el pacto nuevo que Él ofrece al hombre, es un pacto que Él diseñó antes de la fundación del mundo. Y como todo pacto que se presenta en la Biblia, tiene que ser ratificado con sangre. Para que el pacto tenga pues permanencia, debe ser sellado el pacto con sangre. Y Jesús anunció la noche que fue entregado que Él iba a entregar su vida, iba a derramar su sangre, y por eso la llama en Lucas 22:20, he aquí la sangre del pacto. Y leemos en el libro de Efesios y Primera de Pedro que el sacrificio de Cristo en la cruz fue diseñado y es parte de todo este pacto. Fue diseñado antes, y en los dos pasajes leímos antes de la fundación del mundo, que es la expresión que se utiliza para indicar la creación. Si nosotros vamos a Génesis 1, leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros al leer eso entendemos que entonces de donde no había nada, todo lo creado fue creado. Dios de la nada crea todo, y al crear todo, Dios crea, entre otras cosas, el tiempo. Significa que este pacto fue hecho antes que el tiempo fuese, porque claramente dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios, en la mente de Dios, en la mente de nuestro trino Dios, estaba diseñado de que Él iba a enviar su Hijo para que su Hijo diese su vida en la cruz, derramase su sangre, y por medio de esa sangre se ratificase el pacto nuevo que Él hacía. Este es un pacto que se remonta pues a antes del tiempo, cuando en el consejo de la Trinidad nuestro Dios determinó que Él haría este nuevo pacto por el cual Él borraría los pecados de sus escogidos, pondría su espíritu en ellos,
grabaría su palabra en sus mentes y corazones y tendría eterna comunión con ellos. Antes de siquiera crear al primer ser humano, Dios ya había determinado elegir a un grupo dentro de la masa humana para que fuesen beneficiarios de este pacto nuevo que Él hacía en su Hijo Jesús. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa, ya que estoy hablando de escoger y de elegir. Yo quiero que usted entienda una cosa. Esta elección, este acto de Dios de escoger, no es porque lo vio a usted o lo vio a usted y dijo, ay, mira qué bien se está portando, voy a escoger a él o voy a escogerla a ella. Es totalmente una elección de gracia, totalmente inmerecida. Por ejemplo, decirle, yo sé que por la gracia de Dios yo soy beneficiario de ese pacto, pero les puedo asegurar acerca de mí mismo que yo no me merecía de Dios en lo absoluto haber sido escogido por Él. Si no, pregúntele a mi esposa, que está allí sentada, la bella dama que está allí de celeste. Ella me conocía a mí antes de yo haber sido salvado por Jesucristo. Y ciertamente ella puede testificar de mí que yo no me merecía sino el infierno de parte de Dios. El infierno. Ahora, déjeme decirle quizá para usted lo que va a ser algo nuevo. Que usted también se merecía el infierno y se merece el infierno si usted está sin Cristo. Tan igual como yo. Es más, no hay ser humano que no merezca el castigo eterno. No lo existe. Todos nosotros merecemos el castigo eterno, sin excepción. Tanto usted, al igual que yo. Ahora bien, nosotros hemos pues de entender que esta elección, este acto de Dios de escoger, es un acto totalmente de gracia. Y para explicárselos mejor, no hay mejor ilustración que ir a la misma Escritura. Una y otra vez encuentro que la Escritura continúa proveyendo de las mejores ilustraciones. Y para esto, regresemos al libro de Jeremías, por favor, en el capítulo 31. Ahí hemos leído que Dios proclama por medio de su siervo Jeremías que va a hacer un nuevo pacto, ¿de acuerdo? Y lo que queremos ver pues es del texto mismo de que en realidad este pacto es un pacto de gracia, es algo absolutamente inmerecido para con Israel, porque es Israel el que recibe esta información, esta revelación divina, es Israel el que lo hace. Para ilustrar pues la maravillosa naturaleza de la gracia divina, la gracia que es aquella que pues da este pacto en realidad, nosotros tenemos que verlo en el contexto del libro de Jeremías. Y cuando vamos al libro de Jeremías vemos que Israel estaba en cautiverio. ¿Ok? Israel estaba en cautiverio. Si usted conoce algo de la Escritura, sabe que en un momento en la historia de la nación de Israel, Israel fue llevada, primeramente las tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria, y eventualmente las dos tribus que quedaron de Judá y Benjamín fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor a Babilonia. Y ciertamente que Israel puede ser una ilustración de cada vida humana. Israel termina en el cautiverio, ¿por qué? ¿Por qué? Por sus continuas desobediencias y rebeldías contra Dios. Es por eso que termina en cautiverio. Y en un trágico desarrollo de las malas decisiones y conductas de Israel, Israel enfrenta el ataque de enemigos, es sitiada y es vencida por primero Asiria y luego por Babilonia. Y en el caso específico del grupo de personas a las cuales Jeremías le habla, estamos enfocándonos en Judá, aquellos que fueron deportados por los babilonios. Los babilonios llevan cautiva a esta tierra ajena, a la nación de Judá y Benjamín, a Israel. Clara evidencia esto de que no vivir para Dios y no vivir en obediencia a Él trae trágicas consecuencias. Y en la realidad descrita de la nación de Israel, cada ser humano se puede identificar. Cada individuo también ha vivido en desobediencia a Dios y a su palabra.
Cada individuo ha vivido en rebeldía para con Dios, haciendo lo que quiere con su vida y declarando que nadie va a decirle a esa persona cómo ha de vivir. Cada individuo ha vivido dándole la espalda a Dios. Y en consecuencia de ello, en consecuencia de vivir dándole la espalda a Dios, hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones, nos hemos comportado indebidamente al punto que muchos de nosotros a lo largo o a lo corto de nuestras vidas tenemos tantos remordimientos y tantos dolores que han traído nuestras propias decisiones. Por ejemplo, para darles una estadística, en Estados Unidos, más de la mitad de las personas que se ha casado, ha experimentado el divorcio. El divorcio. Más de la mitad. Y claramente la voluntad divina es de que no debiese haber divorcio. Pero es una de las tristes consecuencias, una vez más, de no vivir para Dios. Cuando Israel llega al destierro, cuando Israel llega a Babilonia, el pensamiento general era: todo ya se acabó. Ellos entendían claramente que habían sido castigados. Todo se acabó. Ya no hay esperanza. Y es en ese contexto que Dios le habla. Dios habla a este pueblo que estaba experimentando las consecuencias de su pecado. A este pueblo que estaba experimentando el dolor que su pecado le había traído. Y Dios le habla. ¿Y cómo le habla? ¿En qué forma le habla? Le habla como a veces pensamos que Dios habla: mira todo lo que has hecho. ¿Así es como le habla? ¿Por qué no vamos una página atrás, por favor, y veamos cómo es que Dios le habla por medio de Jeremías? Capítulo 30, versículo 10. Mira lo que dice allí. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. ¿Cómo le habla? Le habla con palabras de gracia. Y más adelante se reconoce que la naturaleza de la condición de Israel era, desde el punto de vista humano, en realidad irreparable. No había para Israel chance de empezar de nuevo por sí misma. No había chance. Su pecado era tal que su ruina era total. Y déjame decirte, hermano y amigo que estás aquí esta mañana, que en realidad tal es la naturaleza de la condición de cada ser humano. Desde el punto de vista humano, tu condición y la mía antes de Cristo es totalmente irreparable. No hay nada en lo absoluto que el hombre natural pueda hacer para tener un nuevo empezar, y mucho menos para que todo en su vida sea nuevo. Pero donde no hay esperanza de un nuevo empezar en el hombre, en Dios todo es distinto. Porque por la misericordia de Dios, es que Dios le dice a Israel: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Gloria sea al Señor y gloria a su magnífico nombre, que aun cuando merecían en realidad el castigo, Dios le habla en gracia. Ahora bien, continuando en el contexto de Israel en el cautiverio, es que Dios le explicó que todo lo que le estaba aconteciendo era por sí, porque se había desobedecido, pero todo lo que iba a venir, todas las bendiciones que iban a venir sobre Israel, era solamente porque él hacía un nuevo pacto. Y escuche una vez más las palabras de gracia que Dios le habla al corazón de aquella que en otra parte de la Escritura es descrita como una ramera. Israel es descrita como una ramera, como una ramera. Dios le dice lo siguiente. Dios le dice
a la que había sido ramera, le dice, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. No sé si se da cuenta de esto. Israel había actuado por ir tras otros dioses, como se describiría a una mujer que está yendo detrás de otros maridos. Una mujer que se había convertido en una ramera espiritual. Ese era Israel. Pero cuando Dios le habla, Dios le dice, virgen. Por el acto que Dios iba a hacer en Israel de traer este nuevo pacto a cumplimiento, es que para Israel iba a ser como si ella fuese ahora una virgen. Y claramente la palabra virgen habla de la pureza, de la falta de contaminación de la ramera, ¿cierto? Aquí Israel, por el pacto nuevo que Dios iba a ser tenida como una virgen. La castigada había sido una ramera espiritual, pero cuando Dios interviene en gracia, la llama virgen, lo cual pues habla de esta obra que solo Dios puede hacer. ¿Y sabe qué? Esto habla en efecto de un nuevo empezar. Esto evidencia que Dios hace todo nuevo. Y esto es solo posible porque, como Dios dice por medio de Jeremías, haría un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y mire cómo Dios describe este nuevo pacto. Si vamos a Jeremías 31, por favor. Y vamos al versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Dar la ley en la mente del israelita era parte de este nuevo pacto. A diferencia de una mente que solamente se enfoca en las cosas de esta vida y de la carne, de todo lo que es humano, Dios pondría en el beneficiario de este pacto, pondría su ley. Ya la persona no pensaría más las cosas solamente que los hombres piensan. ¿Y en qué piensa el ser humano? Bueno, en nuestra sociedad es evidente que hay humanismo, materialismo y sexo ilícito. Básicamente esas tres descripciones describen la sociedad presente. Humanismo es el ser humano el centro de todo. El ser humano es el centro de todo. Es el ego el que debe ser exaltado. Es el yo el que debe ser levantado. El humanismo. El materialismo. El ego y el yo quiere satisfacerse solamente en lo material. Y busca lo material y va a lo material y piensa que lo material es aquello que le va a conceder todo tipo de felicidad. Cuando estuve en Lima hace unos días, fui invitado por la Cámara de Comercio italiana a una reunión en la cual estaban las familias más prominentes de la comunidad italiana en el Perú. Y allí había una familia en particular que es propietaria de absolutamente, yo diría, una gran parte de las propiedades en el Perú. Una gran parte de las propiedades. Y cuando vino esta persona a hablar al grupo que estábamos allí reunidos, y al igual que los otros que le precedieron, algo resaltó en mi mente de todo ello. Todos ellos podían hablar de cuántas cosas habían logrado, cómo sus industrias y cómo sus posesiones se habían multiplicado. Pero ¿sabe? Ninguna de ellas dijo, Dios me lo dio. Ninguna de ellas. Ahora, yo no sé si les pasó por la mente o no. No puedo decir eso, pero al menos de lo que yo escuché, de lo que ellos dijeron, ninguno de ellos dijo eso. Era como que si su vida, y al final cada uno daba como
un consejo, y algunos decían lo importante es trabajo familia y fuerte trabajo. Otro venía y lo decía de otra forma distinta, y luego vino otro y dijo más o menos lo mismo, y al final el cuarto que habló también dijo por ahí lo mismo: familia y trabajo, familia y trabajo, familia y trabajo, familia y trabajo. Lo cual suena bien si es que solamente tú vives en este mundo y si Dios no existiese. Pero ya que Dios existe y que en realidad necesitamos reconciliarnos con Él, tenemos que entender que es mucho más que solamente eso. El ser humano, pues, se caracteriza en nuestro tiempo por humanismo, por materialismo y por sexo ilícito. ¿Cómo se llama el que canta este Despacito? ¿Luis Fonsi? Lo conocen varios de ustedes, ¿ah? Cuando estoy en Lima, creo que no hay Uber que tome, y no hay taxi que tome, y no hay restaurante al que vaya, y no hay ambiente donde hay alguna música donde en algún momento no pongan esa canción. Y Billboard ha sacado la traducción al inglés de Despacito. ¿Ok? Ha sacado la versión en inglés. Y Billboard tiene el siguiente disclaimer. Tiene la siguiente advertencia. Por si acaso, dice: la canción que han estado cantando ustedes sin entenderla no es nada inocente. Es absolutamente de lo más pervertido. De lo más pervertido. ¿Por qué? Porque en realidad es algo de la expresión de nuestro tiempo. Nuestra sociedad está ensimismada en que el ser más importante en el universo soy yo. Y lo que más importa es cuántos bienes puedes adquirir en la vida y cuánto dinero puedes tener en tu cuenta. Y de disfrutar la vida y los placeres, y ciertamente que nadie me limite a mí en el disfrute de placeres sexuales, con quien quiera, cuando quiera, donde lo quiera. Eso es lo que describe nuestra sociedad. Esa es la sociedad en la cual nosotros vivimos. Esa es ciertamente la persona. Piensa solamente en estas cosas. Pero la persona que se beneficia del nuevo pacto es aquella a la cual dice Dios le da su ley en su mente. Se da cuenta que uno no ha de vivir para uno mismo. Se da cuenta que en realidad el materialismo, no tiene sentido en realidad, porque desnudo saliste del vientre de tu madre, y aunque te pongan un traje, el mejor que tenga, Gucci o Dolce Gabbana o lo que quieras, y te pongan los zapatos más caros, todo eso se queda. Y ciertamente que todos esos placeres cesan, y es más, aquellas cosas que quizá disfrutaste o pensaste que te daban disfrute, serán algunas de las cosas por las cuales serás juzgado. Así que la persona que se beneficia de este nuevo pacto es aquella persona que ahora deja todo eso a un lado, el humanismo, el materialismo y básicamente el disfrute ilegal, ilícito de placeres, y ahora tiene en su mente la ley de Dios, la cual ahora le produce nuevos placeres, nuevos deleites. Puede decir como el salmista: oh, cuánto me deleito en tu ley. Es para mí absolutamente un deleite. No hay nada que me deleite más que estar en tu presencia. Pero Dios no solamente dice que la daría en su mente, sino que la escribiría en el corazón. Dios escribiría la ley en el corazón. Pero este es el pacto que haré, dice: daré la ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios grabaría esta ley. Dios grabaría su palabra en su corazón. Esto habla que aquellos que Él escoge tendrán un nuevo corazón, una nueva capacidad.
el nuevo corazón está hablando de una nueva naturaleza. La naturaleza previa es totalmente sacada. Hay una nueva naturaleza. La persona que se beneficia del nuevo pacto recibe un nuevo corazón. Y la Escritura es clara que Dios quita la naturaleza anterior, la cual la llama corazón duro, y pone un nuevo corazón. Ahora, si usted tiene dos corazones, usted sería una persona extraña. ¿Ok? No hay nadie que tenga dos corazones. No hay tal cosa como que la persona que está en Cristo tiene dos corazones, el corazón duro y el corazón de carne. No, solamente hay un corazón. O estás con el corazón de piedra y es porque estás sin Cristo, o tienes un corazón nuevo porque estás en Cristo y Dios te ha cambiado el corazón. ¿Ok? Pero no hay tal cosa como que tienes corazón de carne y corazón de piedra a la vez. ¿Ok? Así que la persona que se beneficia de este pacto es aquella entonces que recibe un nuevo corazón. Y esto queda explícito en Ezequiel 36 y vamos a dejar ese pasaje para luego examinarlo la próxima semana. Pero básicamente el nuevo corazón lo que hace es que le da al ser humano la capacidad para ahora seguir las direcciones del Espíritu de Dios y para seguir y obedecer la palabra de Dios. A diferencia del hombre natural que en 1 Corintios el capítulo 2 versículo 14 dice, no puede, le es imposible incluso el de hacer sentido de lo que la palabra de Dios dice. No puede percibir la palabra de Dios. No porque no la entienda intelectualmente. Yo he conocido personas que no son cristianas y que tienen un entendimiento intelectual y pueden decir con una precisión única, con una precisión didáctica, pueden explicar muchas doctrinas bíblicas. Así que no se trata de que no puedan entender en el sentido de un entendimiento intelectual, pero no pueden entender en el sentido de darse cuenta de que aquellas verdades son en realidad aquellas que si son creídas, son aceptadas, uno se doblega ante ellas, va a traer bendición a su vida. No, ellos dicen, eso es locura. Eso es locura. La persona sin Cristo le parece que esto es locura. El día que regresé, yo estaba supuesto a regresar el viernes por la noche, pero hubo un retraso, el avión tuvo un desperfecto, nos cambiaron de vuelo. Bueno, a las finales llegué a Miami como a las 12 de la noche del sábado, a la madrugada del sábado. Y camino aquí, la aerolínea me puso en una van y me trajeron aquí porque ya no habían trenes, ya no había cómo regresar. Y entonces hablé con la aerolínea y le dije, por favor, me tienen que solucionar este asunto. Y dijo, no se preocupe, me pusieron en un van y me trajeron a casa. Llegué tarde a casa ese día. Pero en el camino estuve conversando con Jules. Jules es una persona de Haití. Y cuando le pregunté si en Haití habían cristianos, quería buscarle conversación, había estado orando, Señor, permíteme testificarle a este hombre de ti. Cuando estábamos ahí conversando, me dice, sí hay cristianos, me dice, pero... Y le digo, ¿y tú eres cristiano? Me dice, no, me dice, yo soy uno que canta en el coro de los vudús. Entonces yo le digo, así le digo, ¿y cómo es eso? Me dice, ¿quieres saber? Me dice. Sí, le digo, quisiera saber. Y entonces me empieza a explicar acerca del vudú. Y me empieza a decir cómo en Haití, él y muchos otros, y aquí también en el sur de la Florida, muchos otros haitianos, y cómo todo Haití en realidad ha sido entregada a los espíritus, y cómo ellos tienen conexión con los espíritus, cómo le hablan a los espíritus. Lo escuché porque le había preguntado, sí, dime. Y después de un momento le digo, mira, déjame decirte una cosa. Llegó un punto en la conversación donde él me dijo, mira, me dice, fue el vudú el que trajo libertad a Haití. Porque fue por el vudú que entonces nosotros vencimos al ejército más poderoso que había, Francia. Y nosotros fuimos liberados del poder de Francia. Es por eso que yo creo en el vudú. Entonces le dije, Jules, tengo malas noticias que darte. Dice, ¿qué pasa? Le digo, sigue siendo un esclavo, le digo. Tú crees que eres libre,
Pero tú sigues siendo un esclavo. Estás siendo esclavo a todos los espíritus mentirosos, a los demonios a los cuales tú adoras. Él nunca había utilizado la expresión adorar, pero nunca negó que en efecto él adoraba a esos espíritus con los cuales él me dijo que tiene contacto. Y le digo, déjame decirte, los demonios a quienes tú estás adorando te están mintiendo y te tienen esclavizado en la mentira. Y entonces él empezó a refutarme y a decirme que por qué Jesucristo tal y por qué Jesucristo así, por qué Jesucristo asá. Y empecé a darme cuenta de que la persona, él tenía un conocimiento intelectual acerca de Jesús, torcido, pero lo entendía. Él entendía muchas cosas, pero no las aceptaba. No las aceptaba. A diferencia, la persona que se beneficia del nuevo pacto es una persona a la cual Dios pone en su mente sus leyes y en la cual Dios escribe en su corazón su palabra. La escribe, de forma que se convierte en realidad en parte de su ser. Aprecia la palabra, la valora, la toma por cual es la verdad. Porque la palabra de Dios es verdad, porque Cristo es la verdad. Así que no solamente pues en el nuevo pacto se beneficia a la persona de recibir la mente en el corazón y recibir, la palabra, la ley en la mente y un nuevo corazón, sino también que entre en una nueva relación. Continúa Jeremías explicándonos esto y dice lo siguiente, versículo 33, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay una nueva relación. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice Dios. Es una bendita nueva relación, es una relación restaurada, es una relación que hace posible que aquel que había sido enemigo de Dios ahora pueda no solamente ser amigo de Dios, sino pueda ser traído a una relación de familia con Dios, pues la Biblia dice que la persona que está en Cristo es adoptada por Dios y es hecha su hijo o su hija. Hay una reconciliación entre Dios y el hombre por la sangre del autor del pacto, por la sangre de Jesucristo. Pero no solamente entonces hay la ley en la mente, un nuevo corazón y una relación nueva, sino que también hay una experiencia común. Versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay una experiencia común. Todos los que se encuentran bajo este nuevo pacto, desde el más pequeño al más grande, desde el menos educado al más erudito, desde el menos poderoso al que más poderoso es, desde el que tiene menos recursos al que es más acaudalado, todos por igual conocen a Dios en una misma experiencia. Y esta experiencia es el perdón de sus pecados. El rico y el pobre, el que es grande, el que no lo es, el que es educado, el que no lo es, todos conocen a Dios por una misma experiencia. Sus pecados son perdonados. Porque el rico necesita ser perdonado de sus pecados. El pobre necesita ser perdonado de sus pecados. El que tiene educación y el que no la tiene necesita igual ser perdonado de sus pecados. No importa quién el ser humano sea, necesita el perdón de sus pecados. Y aquel que se beneficia de este nuevo pacto tiene la misma experiencia. Sus pecados le son perdonados. Y es ahí donde los cristianos, cualquiera que sea nuestra condición en la tierra, encontramos que podemos gozarnos al unísono. Ricos y pobres, con educación o sin educación, nos podemos juntar todos en un mismo ambiente y todos podemos al unísono decir, bendito sea el Señor, me perdonó y me dio vida eterna, me limpió de todos mis pecados. La pregunta más bien que tengo para ti es, ¿te ha perdonado tus pecados? ¿Te ha perdonado tus pecados? ¿Has experimentado el perdón de los pecados? ¿Lo has hecho tú? Esa es la pregunta. Si no tienes el perdón de pecados, espero que el día de hoy no te vayas de aquí sin primero recibir de Él esta gracia. Así que podemos todos nosotros gozarnos en la misma experiencia. Finalmente, versículos 35 al 37 nos describen acerca de este nuevo pacto, que es un pacto permanente. Hay una permanencia de este pacto. Dice así, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche,
que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Este pacto de gracia es inmutable, es permanente. No hay posibilidad de que Dios falte a esto. ¿Conoce usted alguna persona que ha medido el universo? ¿Hay alguien que haya medido el universo? Nadie. Los científicos con los mejores telescopios y con toda la matemática que puedan aplicar en sus cálculos, lo único que llegan a decir es que no saben en realidad las dimensiones del universo. No las saben. El universo es tan vasto que no es medido. ¿Alguien ha detenido el sol o la luna o las ondas del mar? Aparte de Dios, cuando lo menciona la Escritura, me refiero. ¿Algún ser humano lo ha podido hacer? ¿Que haya podido detener el sol, la luna o las olas del mar? Por ahí un supuesto profeta en Miami dijo que iba a detener el huracán. Ja, 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 ja. Por favor, si hubiese estado en el Antiguo Testamento, apedreado hubiese sido. Ahí en Miami lo hubiesen apedreado. No hay nadie que haya podido detener el sol, la luna, ni los vientos. Nadie podrá impedir tampoco, pues entonces, que Dios cumpla con hacer todo nuevo para aquellos que están en Cristo su Hijo. Así que la base, amados, para todo, absolutamente, para que todo pueda ser nuevo para ti y para mí, la base de esto está en que Dios ha hecho un nuevo pacto. Este es el fundamento, de aquí es donde parte todo. El hecho que Dios ha hecho un nuevo pacto. Es por Él que hay para cualquiera que está en Cristo un nuevo empezar. Porque este nuevo pacto va a garantizar un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento va a traer, como hemos visto ya brevemente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y un nuevo corazón y un nuevo espíritu va a ser el reflejo de una nueva creación. Y la nueva creación nos va a hablar del nuevo hombre que está en Cristo. Nos va a hablar de la nueva vida que puede vivir. Nos va a mencionar acerca del nuevo régimen del Espíritu que va a guiar a esa vida. Nos va a hablar de que tiene la capacidad de poder cumplir el nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Y nos va a decir de que en este nuevo hombre va a haber una nueva canción. Todo nuevo. Cuando leemos pues en 2 Corintios 5:17, la Escritura nos enseña de que si la persona está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Hay todo nuevo. Todo nuevo. Dice una persona, cuenta que Spurgeon un día dijo en uno de sus mensajes la siguiente ilustración. Cuenta de una persona que llevó su pistola donde arreglaban pistolas. ¿Ok? Y la pistola por el uso había quedado tan deteriorada que ya no disparaba nada, ni agüita disparaba. Entonces se la lleva a la persona para que se la arregle y le dice, mira, por favor, arréglame la pistola. Y entonces él, con toda su experiencia, ve el barril, ve el armazón, ve los tubos, dice, Señor, le dice, discúlpeme, pero lo que usted necesita es una nueva pistola. Usted necesitaría un nuevo barril, usted necesitaría un nuevo armazón, usted necesitaría nuevos tubos. Bueno, los tubos, el armazón y el barril significan la pistola entera nueva. El hombre le dice, caramba, nunca me había puesto a pensar en eso. Que lo que necesito es una nueva pistola. Pues entonces, ok, deme una nueva pistola. Amigo que estás aquí, si tú piensas que tú puedes cambiar tu vida, que tú puedes borrar las malas decisiones que has hecho, si tú piensas que tú puedes
lograr hacer los cambios y de alguna forma solucionar todo el daño que has causado o todas las cosas que han venido a tu vida como consecuencia de tus malas decisiones, de tus desobediencias para con Dios, de tus rebeldías para con Él. Tú estás como esa persona que piensa que lo único que tienes que hacer es cambiarle algunas piezas a su pistola. Pues no, déjame decirte, lo que tú necesitas es una nueva vida. Una nueva vida. Como ese hombre necesitaba una nueva pistola. Porque no hay forma en que tú, en tu vida presente, actual, que tú puedas cambiar absolutamente nada y mucho menos llevarte a la presencia de Dios. Pero aquel que dejó el trono y que vino a la tierra, el Hijo de Dios, que se hizo hombre por amor a ti y por mí, y que dio su sangre, y cuando derramaba su sangre, él sabía que era la sangre del nuevo pacto, para hacer posible que tú y yo podamos recibir su ley en nuestras mentes, un nuevo corazón, su espíritu en nosotros, para que nosotros podamos tener una relación con Él, una relación inmutable que nunca deje de ser, y para que tú y yo podamos andar en sus caminos. Déjame decirte, Él puede darte a ti una nueva vida. Él te puede dar lo que tú jamás vas a poder hacer por ti mismo. Así que te llamo pues a que tú seas sensato, como ese hombre que agarró y dijo, caramba, nunca había pensado en eso. Pues entonces déme una nueva pistola. Que tú el día de hoy digas, pues entonces Jesucristo, dame esa nueva vida. La necesito. Así que si eso es lo que quieres, ¿por qué no se lo pedimos ahora mismo? Vamos a orar. Padre, venimos a ti para darte gracias en este mensaje de introducción acerca de cómo tú haces todas las cosas nuevas. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de Él, aquellos que están aquí, que están aún en sus delitos y pecados, que están aún viviendo una vida sin Cristo, el día de hoy pueden recibir una vida nueva. Ellos pueden nacer de nuevo. Pueden experimentar un nuevo nacimiento. Padre, porque Jesucristo es aquel por cuya sangre fue sellado para siempre este nuevo pacto. Y esa persona se puede hacer beneficiaria de ello si se acerca a Jesucristo, tu Hijo. Confía en Él, se arrepiente de sus pecados y le pide que la haga una nueva persona. Que perdone todos sus pecados, que la limpie de toda su maldad, de todos sus pecados, de todo lo que hizo. Pues tal es la naturaleza de la promesa tuya en el nuevo pacto, que tú perdonarías pecados y no te acordarías más de ellos. Oh Señor, trae a esta persona a ti. Yo no sé quién es, Señor, si una persona joven o adulta, yo no lo sé, pero tú sí. Háblale al corazón, tráela hacia ti, que no se vaya de aquí sin reconciliarse contigo el día de hoy por medio de tu Hijo Jesús. Y a Él sea toda honra y gloria. En su nombre, amén.